son los leiomiomas o miomas o adenomiosis y también malformaciones uterinas. Por la importancia que tienen, vamos a revisar estos 3. Ya en las prácticas seguramente han visto, ¿no? Con frecuencia en hospitalización o en consulta la primera de ellas, ¿no? Que son los leiomiomas o miomas. Pasa la siguiente, por favor. Bueno, es importante revisar esto porque, como vamos a ver luego, tiene una alta frecuencia. Y bueno, felizmente que son benignos y no siempre son sintomáticos y no siempre requieren tratamiento. También es importante informar a las pacientes que son benignos, ¿no? Porque muchos cuando encuentran una tumoración, ellos mayormente lo van a asociar con alguna tumoración, o sea, con tumor igual cáncer. Y entonces vamos a ver que los leiomiomas, la siguiente por favor, vamos a definirlo ya de frente, son tumores benignos del músculo liso que va a estar constituido por células, en sí es de una sola célula, como vamos a ver luego, de una célula o de un miocito, ¿no? Y también tiene otras cantidades de tejido fibroso, matriz de colágena, elastina, fibronectina y proteoglucanos. Es importante saber que, como dije, solamente es de una célula este crecimiento, ¿no? que se va a producir. Bueno, también se conoce como leiomiomas, fibromas o miomas. Ahí pueden ver imágenes que son varios tipos, ¿no? La siguiente, a ver. Vamos a hablar también de la epidemiología, como dije, es la más frecuente dentro del aparato genital femenino y también una indicación común de histerectomía en pacientes desarrollados y también en los que están en vías de desarrollo. Se estima que 1 de cada 4 o 5 mujeres presentan miomas uterinos. Es más frecuente en mujeres en edad reproductiva, ¿no? Hasta un 30%. Y también se ha visto en algunas autopsias que hasta un 50% de pacientes que desconocían tener miomas, se ha encontrado que tenían miomas, pues que eran asintomáticas y solo fue un hallazgo, ¿no? La siguiente. También tener en cuenta que después de los 35 años la incidencia va a aumentar hasta en 20% y que la mayoría son asintomáticas. Se observa con mayor frecuencia entre los 30 a 45 años. Después de la menopausia no suelen aparecer nuevos miomas, ¿no? O nuevos tumores, y las que ya estaban presentes previamente van a ir disminuyendo de tamaño, se van a ir degenerando. En cuanto a la frecuencia, alguien me preguntó en la práctica, ¿no? Que en una pregunta de examen decía, ¿no? En orden de frecuencia, ¿cuál es el factor de riesgo más frecuente? Entonces, hay variaciones, ¿no? Algunos ponen primero la edad, pero la mayoría pone la raza negra, ya la etnia o la raza negra, un 50% versus la raza blanca que tiene menos de la mitad, ¿no? O sea, 25%. También o lo ponen como 2 o 3 a 9 veces más frecuente son las que son de raza negra. También entre la tercera y cuarta década de la vida también va a hacerse el diagnóstico casi en un 90%. El patrón familiar de herencia multifactorial, ¿no? No se sabe exactamente por qué motivo se repite, ¿no? Entre las hermanas o madre e hija. 40% de familiares de primer grado los desarrollan en algún momento de su vida y por su elevada prevalencia se considera que casi todas las mujeres tienen riesgo de desarrollarlos. Dijimos que 1 de 4 o 5 no podría tener los miomas, pero que no siempre son sintomáticos y a veces no son diagnosticados. La siguiente, por favor.
Bueno, dentro un poco de la fisiopatología, son neoplasias monoclonales, como les dije, no solo de una célula, miometrial, individual, que se va a tornar neoplásica, o no es maligna, ¿no? A veces neoplasia lo asociamos como cáncer, pero neoplasia en este caso es un crecimiento nuevo, ¿no? Por interacción de diversos factores, ¿no? Se ha visto mutaciones genéticas, se ha encontrado que hay 37 genes expresados, ¿no? en estos células tumorales, y de ellas 12 son regulados por estrógenos, ¿no? Por eso que son dependientes o bastante influencia tienen en la edad reproductiva, en el que hay más influencia hormonal y el mayor crecimiento, mayor frecuencia en esa edad. También se ha visto defectos en los cromosomas 6, 7, 12, 14, de lesión en el cromosoma, en el brazo corto del cromosoma 7 y 22 y de esos tumores, ¿no? También que la producción de estrógenos va a estimular su crecimiento. La siguiente. Entonces, ¿cómo podemos ver que hay una influencia, ¿no?, de las hormonas sexuales, especialmente estrógeno y progesterona, que no se encuentran, ¿no?, antes de la pubertad, en el que todavía no hay la expresión, ¿no?, o producción de estas hormonas a través de los ovarios? También se ve que hay una regresión después de la menopausia. Se ve también que hay receptores, ¿no?, para para los esteroides o para los estrógenos, progesterona en estas células tumorales. Y también dice acá que crecen con frecuencia durante el embarazo. Sin embargo, o sea, o sea, sí puede haber, pero mayormente no. O sea, en la mayoría de los embarazos, los miomas no tienen un crecimiento, ¿ya? Hasta un 80% se mantienen normales, como vamos a ver luego. También los miomas se pueden reducir cuando se usa el tratamiento médico que produzca un hipogonadismo a través del tratamiento médico. La siguiente, como parte del tratamiento. Vemos algunas características de la histología. Macroscópicamente su estructura es densa, se encuentran bien delimitados, no tienen cápsulas, son pseudocápsulas. Pueden formar nódulos pequeños o grandes, vamos a ver luego cuando se consideran pequeños. Superficie tiene de color blanquecino brillante, blanco nacarado, puede ser, eso es en la mayoría, ¿no? Solo cuando degenera y cambia. También tiene una estructura trabecular en forma de espiras, que es característico de los miomas o leiomiomas. Microscópicamente, puede seguir pasando. Son células uniformes de músculo liso con un patrón en remolino. Y no hay mitosis, ¿no? Son raras las mitosis. 60% son múltiples, y un poco menos frecuencia son miomas únicos, que tienen mejor pronóstico que cuando son múltiples. Bueno, en la imagen a la izquierda se usa una imagen de 4 miomas intramurales que se ven bien delimitados, ¿no? Y esa estructura fasciculada, como hemos descrito en la macroscopía. En la otra imagen podemos ver, mire, que en una paciente han podido extraer hasta como 40 miomas, de entre medianos y pequeños. La siguiente, por favor. Bueno, la clasificación también creo que ya muchos están familiarizados. Antiguamente era más sencillo, ¿no?, de clasificarlos en mucosos, intramurales, subserosos, de acuerdo al sitio y la forma donde estaban implantados. También
tienen ahí entre paréntesis las frecuencias, ¿no? Los más frecuentes son los intramurales, 85%, submucosos el 5%, subserosos 10%, y tienen luego posteriormente la Federación Internacional de Ginecobstetricia ha hecho una clasificación más amplia, y también esto permite clasificarlos mejor, y también para el tratamiento, ¿no? Para elegir qué tratamiento se va a hacer de acuerdo al tipo de mioma. Por ejemplo, el tipo 0, 1 y 2 se consideran los submucosos, ¿no? El 0, que total 100% está en la cavidad. El tipo 1, más del 50% del mioma va a estar en la cavidad, y el tipo 2, menos del 50% está en la cavidad. El tipo 3, desde ahí empieza los miomas intramurales. Bueno, aquí en la imagen creo que está un poco diferente, pero es a partir del 3 al 5 se considera miomas intramurales propiamente. Ya son la tipo 3, la que está bien contiguo a la línea endometrial, pero está en el espesor del miometrio. Ya, a partir del 5, más bien mayormente, más del 50% va a estar en la cavidad, perdón, en la pared del miometrio, y el resto subseró hacia la parte externa, ¿no? Y el tipo 6 más bien es más del 50% va a estar subseroso, y menos del 50% intramural. En la parte inferior tenemos la clasificación también de los radiólogos, que consideran miomas pequeños cuando su diámetro es menor de 2 centímetros. Un mioma mediano es cuando está entre 3 a 6 centímetros. Grandes, son miomas grandes cuando pueden llegar de 6 hasta 20 centímetros, y consideramos miomas gigantes cuando son más de 20 centímetros, que sí hemos tenido casos de este tamaño de miomas, algunas veces que inicialmente no causan mucha molestia, ¿no? ¿Te parece un embarazo a término? En serio. La siguiente, por favor. Bueno, los submucosos, como ya mencioné anteriormente, se encuentran inmediatamente por debajo del endometrio, ¿no? Hacia adentro de la cavidad, y pueden deformar la cavidad cuando son de gran tamaño, prácticamente ocupan todo la cavidad endometrial, ya, los cuales también se pueden pedicular o abortar, ¿no? hacia la vagina. La siguiente, por favor. Los intramurales son los que van a estar localizados en el espesor del miometrio, y cuando son de gran tamaño van a deformar el útero, a veces son más grandes que el útero. Y son las más frecuentes, dijimos 85%. La siguiente, por favor. Los subserosos pueden ser sésiles o pediculados. Los sésiles son los que más de la mitad del volumen del mioma se va a encontrar en el espesor del miometrio, y el resto sobresale en la superficie uterina. Aquí sería la que está bueno, está ahí señalado. Los pediculados sí son la que está en la imagen con el círculo rojo, en el que toda la totalidad del mioma es independiente del cuerpo uterino, y esta va a estar unido por un pedículo. La siguiente, que son las que se van a torsionar, ¿no? Torcer. También dentro de los ulcerosos están los miomas migratorios o errantes, o parásitos, como los consideran también. Son muy raros. Es cuando tienen un pedículo muy largo y ya buscan otra fuente, ¿no? de donde se van a nutrir. Los intraligamentarios también son, como se ve en la imagen, que están en el ligamento ancho, y son los que pueden traer así complicaciones en el momento de la operación, porque está ahí, ¿no? Cerca la arteria uterina, el urétero.
la desembocadura del uréter. Son los que pueden causar también obstrucción del uréter, hidronefrosis, retención urinaria, ¿no? En la imagen de ojo no sé si se aprecia bien, pero el mioma es pequeñito, como está en la flecha, y el resto del tumor, que es mucho más grande, como 4 veces más grande que el útero, es el mioma intraligamentario. La siguiente, por favor. En cuanto a la clínica, esto va a depender de la localización, el tamaño, el número de los miomas. También tener en cuenta que son poco frecuentes en menores de 30 años. Y 40% va a ser de la sintomatología va a ser atribuible a los miomas. Los pequeños no provocan síntomas y bueno, a veces se diagnostican solo como un hallazgo, ¿no? En una exploración previa a una cirugía o durante una operación, una cesárea o por otra operación, quizás por un quiste, otra operación pélvica. La siguiente, por favor. Bueno, entre el cuadro clínico son varios, ¿no? Dentro de ellos hemorragia uterina normal, dismenorrea, dolor pélvico generalizado, una sensación de pesadez, presión pélvica, síntomas urinarios, colaquiuria, estreñimiento, cuando son grandes y comprimen el recto, dispareunia, infertilidad también se considera como un síntoma, se puede decir, ¿no? Que aqueja a algunas pacientes. Vamos a ver cada una de ellas por qué se produce el sangrado. La siguiente. Bueno, la hemorragia anormal va a ser un síntoma también frecuente. Puede causar sangrados abundantes, ¿no? Y producir anemia, sobre todo cuando no este sangrado va a superar los 80 mililitros. Y algo característico es un incremento gradual del sangrado de su menstruación, ¿no? Van a notar ellas que su menstruación es abundante, cada vez es más abundante en volumen y a veces hasta en prolongado, ¿no? Más días. Entonces, recuerden esto, los mecanismos por los que los miomas producen sangrado, son varios, ¿no? No solo es uno. Por ejemplo, el aumento del tamaño de la superficie endometrial, ¿no? En casos de los miomas submucosos. El mioma hace que como que el endometrio sea más, ¿no? Su superficie. Entonces, por eso hay más endometrio, va a sangrar más. Otro mecanismo sería mayor vascularización uterina también. Hay vasodilatación, mayor vascularización. Interferencia también, o sea, los miomas intramurales sobre todo son los que interfieren con la contractilidad uterina y sangran también. La ulceración del endometrio también en los miomas submucosos, además de aumentar la superficie, ¿no? Del endometrio. La compresión del plexo venoso miometrial también es otro mecanismo. La disfunción vascular y la angiogénesis también. Tienen un flujo periférico en el Doppler, cuando hacemos la ecografía Doppler. Entonces son todos esos mecanismos, ¿no? Incluso hemos tenido pacientes que se han intervenido por miomectomía y luego embarazo y estas pacientes no pueden tener un parto vaginal, ¿no? Por la miomectomía, entonces cesárea, y después de la cesárea no hay contracción del útero, entonces a veces tienen que terminar en histerectomía. La siguiente, por favor. El otro síntoma también es el dolor. Es el segundo más frecuente, es un dolor compresivo, va a estar localizado en la zona lumbar baja, en los cuadrantes inferiores, ¿no? Del abdomen, en hipogastro, y también puede producir dispareunia o dolor durante las relaciones sexuales. Dolor agudo es en casos de, ¿no? Cuando hay una torsión en los miomas pediculados, o también
en el embarazo, cuando hay una degeneración roja por un crecimiento rápido, ¿no? También vamos a ver que en pacientes posmenopáusicas un signo de una degeneración sarcomatosa es cuando hay un crecimiento rápido y con dolor. Entonces, podría ser la siguiente. Ahora, ¿por qué se produce el dolor, no? Como les dije, por la degeneración carnosa o roja en el embarazo, puede producir un dolor agudo con febrícula, una sensibilidad local. También en caso de torsión, ¿no?, del pedículo de un mioma pediculado, los sésiles no se van a torcer. La siguiente. Los subserosos grandes y únicos pueden comprimir las vísceras pélvicas que están contiguas al útero, al mioma, y causar polaquiuria, estreñimiento, dispareunia, dificultad para la micción, como les mencioné, cambios en la morfología a nivel de la unión uretero-vesical. A veces son los miomas que están en el cérvix o los intraligamentarios, ¿no? Rara vez pueden comprimir los uréteres y causar hidronefrosis. Sí, tuvimos un caso de una paciente que comentamos con el grupo, que la paciente estaba varias semanas usando sonda Foley sin tener una causa, pero sí tenía un mioma grande, sí, de unos igual 20 centímetros, que se mejoró, ¿no?, luego de la histerectomía. Los intracavitarios pues pueden expulsarse a través del cuello y ser así como un aborto, ¿no? En la vía vaginal podemos ver esa masa necrótica que a veces puede confundirnos con un cáncer de cérvix. Entonces, cuando hay dudas, bueno, como han visto, los miomas son más redondeados, o sea, tienen bordes definidos, son duros, y se mueve, pues, si está con un pedículo, ¿no?, que es diferente a un cáncer de cérvix, que el tejido es más friable, no tiene bordes definidos y es más blando, que fácilmente puede, a veces cuando la biopsia es fácil de hacerlo, ¿no? La siguiente. Bueno, las complicaciones que puede traer en el embarazo son varias, y ese es también un aspecto importante de los miomas. Y bueno, también una característica es que aparecen en mujeres nulíparas, ¿no?, o sea, que tienen o pocos embarazos, o que a veces uno posterga más el inicio, ¿no?, de la fertilidad, y a veces después de los 35, y vimos que hay más frecuencia a partir de los 30, 35. Entonces, puede traer complicaciones, no siempre, va a depender de la ubicación y si hay cambios degenerativos. La degeneración roja se da hasta en un 5-8% de los embarazos, y se da por un crecimiento rápido del mioma, y por lo tanto eso genera, ¿no?, es como una hemorragia y va a dar un dolor localizado. También puede dar un trabajo de parto prematuro, una fiebre, leucocitosis, que podría confundirnos con una infección. En la ecografía vamos a ver, ¿no?, unos espacios quísticos contiguos al mioma, o donde estaba el mioma, o dentro del mioma. También, ¿no?, los partos prematuros, hasta incluso abortos, ¿no? Abortos en casos de miomas mucosos o miomas grandes que
Los partos prematuros, pues cuando son miomas grandes que ya no permiten hacer un efecto de ocupación, ¿no? Como ven en esa imagen que está donde el feto prácticamente ya no tiene espacio y, y puede, o sea, generar un parto prematuro, desencadenar un parto prematuro. La siguiente. Bueno, sí, en el embarazo también dijimos que puede dar más riesgo de hemorragia por amenaza de aborto o aborto, rotura prematura también de membranas, desprendimiento prematuro de una placenta normo inserta, también un trabajo de parto prolongado, sobre todo cuando los miomas están como un tumor previo a nivel del cuello y no permiten que hay una distocia, ¿no?, de las partes blandas. Y por lo tanto, pues va a aumentar la frecuencia de las cesáreas y generar, bueno, una consecuencia también recién nacidos pequeños para la edad gestacional. La siguiente. Bueno, la infertilidad dijimos que también era una molestia, una sintomatología por la que van a acudir, ¿no?, los pacientes, y de los cuales se va a deber por los miomas hasta en un 10%. Estos pueden ser por varios mecanismos, como alteración en el transporte, ¿no?, de los gametos o los embriones, por una oclusión de las trompas, o los miomas que están a nivel del fondo, a nivel del cuerno, o también miomas que pueden alterar la contractilidad del útero, del miometrio. También por la menor distensibilidad uterina, pues si ocupan el espesor del miometrio, haciendo un efecto de masa, y esto puede producir ruptura prematura de membranas y un trabajo de parto prematuro. Alteración también del riego sanguíneo, producen una dilatación venosa en el endometrio, ¿no?, que también alimenta los miomas. Modifica el aporte de las citoquinas, deterioro de la implantación, especialmente los miomas mucosos y los intracavitarios. La siguiente. Bueno, aquí hay algunos cambios o las degeneraciones, ¿no?, de los miomas. Puede ser la más frecuente la degeneración hialina en un 65% o la quística, ¿no? Pueden ver así como en esa ecografía como que puede simular un saco gestacional, ¿no?, o un quiste ovárico, pero es un mioma que de lo sólido que ha sido se ha degenerado y es ahora como un quiste. Otra degeneración también frecuente en posmenopáusicas es la degeneración cálcica, ¿no?, o la calcificación, por ya pues como ya no hay una circulación, se va a calcificar y ocurre en las posmenopáusicas. Bueno, la degeneración, se refiere a la degeneración sarcomatosa. La siguiente es la que es felizmente la más rara, que ocurre en la posmenopausia y se puede dar, ¿no?, por un crecimiento exagerado y acompañado de dolor y sangrado. Es la degeneración sarcomatosa, que es muy, muy rara, como decía ahí, ¿no?, 0,1%. Otras degeneraciones también son las infecciosas, ¿no?, que pueden infectarse, puede ocurrir en los submucosos, ¿no?, por la ulceración. La adiposa es rara o grasa. La degeneración necrótica por también trastorno del riego sanguíneo. Eso es cuando se tuercen los miomas subserosos y por la isquemia, pues nos va a degenerar una necrosis. Bueno, realmente son rarísimos que
No he visto hasta ahora. La siguiente. Bueno, pasa nomás. Para el diagnóstico es importante la anamnesis, el examen físico, ¿no? La anamnesis por la historia de sangrado, dolor que hemos mencionado, cómo va a ir incrementando, la edad de la paciente, los antecedentes, ¿no? Es importante. Antecedente familiar, si la mamá, la hermana, la raza, todo eso que hemos mencionado anteriormente, y el examen, ¿no? El examen, la palpación abdominal y el examen pélvico bimanual, como estaba en la siguiente. Eso nos va a permitir evaluar el tamaño, la irregularidad del útero, y nos va orientando. Ya puede ser tanto para miomatosis o adenomiosis. La siguiente. Asimismo, también nos vamos a apoyar ciertos exámenes de imagen, como la ecografía, sea transvaginal o abdominal. Estos tienen una alta sensibilidad, ya de 95% de sensibilidad para definir los miomas intramurales, la cantidad de los miomas. La histerosonografía o sonohisterografía es otra ecografía también que permite especialmente evaluar a los miomas submucosos, ¿no? Diferenciarlos de los pólipos. La histerosalpingografía casi, sí también, pero casi no se usa por lo doloroso que es. La histeroscopía sería lo ideal, ¿no? Como les mencioné en prácticas, toda paciente con hemorragia debería hacerse histeroscopía, pero a veces no siempre es disponible, y también el saber usarlo y el costo, ¿no?, que tiene. Entonces la ecografía nos ayuda bastante. En algunos casos que a veces se necesita precisar la cantidad, la ubicación, que no es posible evaluar con la ecografía pélvica, sobre todo en pacientes en las que no se puede hacer una ecografía transvaginal. Podemos usar la resonancia magnética o la tomografía, especialmente la resonancia magnética, para ubicar bien los miomas y tener para el tratamiento, ¿no? Especialmente si es miomectomía, en pacientes que quieren conservar el útero. La urografía excretora sería en casos de miomas grandes, ¿no?, que están causando una obstrucción a nivel de los uréteres, o también para tener la ubicación, ¿no?, de los uréteres y no lesionarlos durante la cirugía. La siguiente. Sí, son ecografías pélvicas donde se puede ver, ¿no?, los miomas como su mucoso. Ya son hipoecogénicas, redondeadas o nodulares, como le llaman. A la siguiente describe más otras características. La siguiente, por favor. Son formaciones redondeadas, homogéneas, hipoecoicas. Hipoecoicas es más oscuras que en sí la ecogenicidad del cuerpo del útero, ¿no? Esa es la comparación con que se hace. En relación al miometrio, va a ser más oscuras o hipoecoicas, ¿no?, con un refuerzo posterior. Como se ve en la primera imagen, se ve un refuerzo posterior. También van a generar una sombra acústica leve, ¿no? Acá también se ve otro mioma que genera una sombra acústica, igual tiene bordes definidos. En el otro, y el de abajo es una histerosonografía o sonohisterografía, donde se ve el mioma. Los bordes se puede definir bien. Entonces ya tenemos la ubicación y, bueno, tratamiento. La siguiente.
Ya la histeroscopía para los miomas mucosos, ¿no? Puede ser diagnóstica y también terapéutica, ¿no? Para ya retirarlos. La siguiente. Bueno, ya estamos al final de la miomatosis. Opciones de tratamiento, bueno, hay desde la conducta expectante a observación, tratamiento médico y quirúrgico. Vamos a ver cada una de ellas. ¿En qué casos? La siguiente, ¿en qué casos podemos optar por la conducta expectante? En casos de leiomas pequeños o asintomáticos de la edad de la paciente, ¿no? Que esté próximo a la menopausia, y si son asintomáticos, también no hay necesidad, porque sabemos que la menopausia va a reducir de tamaño. Durante el embarazo también no se puede hacer más que observar. La siguiente. ¿Qué se va a hacer en estos casos? Un examen periódico, cada 6 meses, cada año, depende de la edad. Puede ser por un examen pélvico bimanual a través del tacto, o si no, también con una ecografía, ¿no? Ver si hay un crecimiento o los cambios degenerativos que se pueden dar. La siguiente. Bueno, el tratamiento médico, vamos a ver luego, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Es disminuir los síntomas por los miomas, ¿no? Podemos usar desde los AINES, anticonceptivos orales, cuando los síntomas son leves, ¿no? Y como otro objetivo es como un coadyuvante de la cirugía, ¿no? Previa a la cirugía, lo usamos para reducir el tamaño del mioma y también recuperar la hemoglobina mientras tanto, ¿no? Previa a la cirugía. La siguiente. El que tiene mejor efecto son los agonistas y también los antagonistas de la GnRH, ¿no? Estos que van a inducir a un estado de hipoestrogenismo, y eso va a reducir el volumen de los miomas, miren, hasta ya llegas en promedio hasta 50%, ¿no? Algunos dicen 30, 40, otros 30, 60, pero ya bueno, en promedio 40, 50, ¿no? Y este efecto se va a ver cuando se usa por, no sé, más o menos a las 12 semanas de tratamiento, o sea, 3 meses de tratamiento. Va a haber una menor sintomatología de si el mioma ha sido grande, ¿no? Por la reducción del flujo, ¿no? Sanguíneo local y la disminución del tamaño celular del mioma. Pero también tener en cuenta que esto tiene efectos adversos, ¿no? Como es la pérdida de la masa ósea, prácticamente es llevarlo a un estado de menopausia, ¿no? Y también, si se deja el tratamiento, pues va a haber el crecimiento nuevamente de los miomas. Incluso dice, este crecimiento va a ser más rápido después de los 3 meses de haber dejado el tratamiento. Por eso es un tratamiento temporal, eh, mm, que es previo a un tratamiento quirúrgico. Hay otras opciones. La siguiente. También los inhibidores de la aromatasa van a inhibir directamente la síntesis de estrógeno, ¿no? Por la conversión de los andrógenos, y van a también producir un estado de hipoestrogenismo. Es una opción que también no tiene los otros efectos como de los análogos de la GnRH. Y bueno, otros ya también, si lo dijimos, los AINES, los anticonceptivos, los antifibrinoolíticos, como el ácido tranexámico, para reducir el sangrado, y también el uso de suplementos de hierro para mejorar la anemia, ¿no? La siguiente. Bueno, el tratamiento médico es disminuir, ¿no? La cantidad de estrógeno circulante en la sangre y
y así estos medicamentos bloquean pues prácticamente la función del ovario, ¿no? Como decían, llevar a una menopausia temporal. Y como dijimos que dentro de la fisiopatología que va a depender de estrógenos, estos van a reducirse temporalmente también. Por eso que cuando se interrumpe el tratamiento van a volver a crecer. La siguiente. ¿En quiénes se indica ese tratamiento médico? En pacientes que desean pues todavía no conservar el útero por el deseo de fecundidad o un embarazo posterior, en pacientes perimenopáusicas, ¿no? Que esperan luego en la menopausia los miomas reduzcan espontáneamente, ¿no? Por el mismo estado de la menopausia. Em, y para facilitar, ¿no? La cirugía, em, sobre todo si uno quiere operar una cirugía por vía laparoscópica, cuando es grande va a ser más dificultoso que es cuando es de menor tamaño. La siguiente. Bueno, entonces finalmente otras opciones quirúrgicas son varias también, desde la miomectomía, histerectomía, que puede ser por laparoscopía o por técnica convencional, la laparotomía, y el tratamiento también por histeroscopía. La siguiente, ¿en quiénes vamos a optar para una miomectomía? En pacientes que todavía desean tener hijos o que desean conservar el útero. A veces no siempre quieren para tener un hijo, ¿no? Simplemente es porque no quieren ser operadas, ¿no? Pero después de una miomectomía, tener en cuenta que puede haber una recurrencia, ¿no? Del mioma hasta en un 15, 30%, un promedio de 26% va a recurrir. Pues se recomienda que las que desean un embarazo, al año de la miomectomía, deben embarazarse, ¿no? Porque si no, va a volver a crecer, sobre todo cuando son múltiples. La siguiente. Bueno, la organización americana de ginecología y obstetricia, la Asociación Americana de Ginecología, ha establecido algunos criterios, ¿no? En quienes se puede hacer la miomectomía. En las pacientes, sobre todo que tienen un problema de infertilidad y como no tiene otra causa de infertilidad, ¿no? Porque los miomas no siempre son la primera causa de infertilidad. Hay pacientes que con miomas igual se embarazan, ¿no? Entonces, cuando se ha descartado otras causas que no hay y solo están los miomas, pues sí, estos pacientes son candidatos para un tratamiento quirúrgico, una miomectomía, y se ve que mejora, ¿no? Su tasa de embarazo. En quienes también, ¿no? En quienes haya una confirmación de la presencia de miomas que tenga un tamaño suficiente em, y que ese sea el causante, ¿no? de la, de la infertilidad. La siguiente. ¿Cuáles son las acciones previas a la miomectomía? Descartar otras causas, ¿no? Tanto masculinas de la pareja en sí. Bueno, eso ya van a ver en el tema que el tratamiento, el estudio es a ambos, ¿no? Para ver, ¿no? Si ha tenido pérdidas, por ejemplo, abortos recurrentes, si tal vez es por un mioma submucoso o un intramural que está afectando la zona de implantación. Evaluar también la cavidad endometrial y también las trompas. En ese caso, la histerosalpingografía nos puede ayudar, ¿no? Si hay una obstrucción en las trompas a nivel de los cuernos por un mioma. La siguiente. Ya, bueno,
Finalmente, la histerectomía para mejorar los síntomas asociados con los miomas es la más eficaz y evita las recurrencias en pacientes pues que ya no desean hijos, ¿no? Se puede hacer una histerectomía subtotal cuando el cuello del útero está sano, ¿no? Para no afectar eh, su- sus elementos de fijación, ¿no? De la cúpula. La siguiente. Bueno, también hay criterios para realizar la histerectomía. ¿En qué casos? Leiomiomas asintomáticos de tamaño grande, considerable, palpables, a través del abdomen y que la paciente esté preocupada por ese, que tal vez piense que se va a degenerar a un maligno, ¿no? Cuando hay sangrado excesivo, ¿no? O sangrado de más de 8 días o que porque tengan anemia, ¿no? Crónica, también sería un criterio. Malestar pélvico causado por miomas, también que causen un dolor agudo y severo o por una presión, ¿no? Cuando los miomas son grandes, o también una presión vesical con polaquiuria, debido a infecciones de las vías urinarias por la misma compresión. La siguiente. Igualmente, antes de una histerectomía por miomas, tenemos que evaluar bien el cuello uterino, si además hay alguna lesión premaligna o maligna. Eliminar también las causas de sangrado anormal, que otras causas tengan, ¿no? Puede ser que tenga un mioma intramural o subseroso y la paciente tenga sangrado y está en la perimenopausia. Y el sangrado no es por el mioma, ¿no? Sino por los estados de anovulación. También valorar el riesgo quirúrgico, si hay anemia, corregir y considerar pues alguna otra comorbilidad, ¿no? Y también la parte psicológica. La siguiente. Bueno, en quienes no está indicado la histerectomía, en las que desean tener hijos, bueno, en ese caso se ofrece una miomectomía, pero hemos tenido casos en que se ha intentado hacer una miomectomía en pacientes con infertilidad y que el mioma ocupa casi todo el espesor del miometrio o casi todo el útero, entonces ha sido difícil conservar y se ha terminado en una histerectomía. Entonces también se explica ese riesgo, ¿no? Que la intención es hacer una miomectomía, pero hay una complicación de que si no se puede reconstruir, va a ser histerectomía. También no se recomienda pues en las que son miomas pequeños y asintomáticos, ¿no? Ya sea por la ecografía o el examen pélvico. La siguiente. Bueno, la miomectomía por laparoscopía requiere, ¿no? Cierta habilidad para las suturas porque causa sangrado, ¿no? Entonces requiere habilidad, destreza. Si hay esa disponibilidad y el tamaño también del mioma, se puede ofrecer esta opción. Bueno, la rotura, el riesgo de rotura uterina en un embarazo va a ser igual, pues, ¿no? Que cuando se hace una miomectomía convencional o por laparoscópica. La siguiente, la ventaja es la recuperación. El histeroscópico ya pues en pacientes que tienen mioma submucoso, ya, o los miomas pequeños intramurales, pero no se va tampoco
retirar, no tantos, solamente el que sobresalga en la cavidad, ¿no? Ya cuando es por histeroscopía. La siguiente. Bueno, otra opción también que no lo hacemos nosotros, lo hacen los radiólogos intervencionistas, es la embolización, ¿no? de la arteria uterina o los vasos que van a nutrir al mioma. Ya. En pacientes con sintomatología que tienen contraindicación quizás para un tratamiento quirúrgico. Ya, eso va a estar contraindicado en el embarazo, cuando hay una infección pélvica, sospecha de cáncer, alergia al contraste y también cuando hay una coagulopatía grave. La siguiente, para el que consiste la técnica, inyección intravascular de agentes esclerosantes como el alcohol polivinílico de forma percutánea a través de la arteria femoral, como ven en la imagen de abajo. Y esto que va a producir una isquemia, ¿no? Degeneración por una obstrucción del flujo de sangre hacia el mioma y por lo tanto va a reducir ese mioma y mejorar la sintomatología. Es una forma conservadora, ¿no? La siguiente. Bueno, efectos adversos son el dolor pélvico que puede ser, ¿no? De moderado a severo entre las 24 48 horas post procedimiento. Y también puede haber fiebre, náuseas, vómito, anorexia. Y otro tratamiento actualmente es la radiofrecuencia, ¿no? También por ondas de ultrasonido. El problema es el costo, que todavía no se está muy difundido, ¿no? Pero es otra opción también de manera conservadora, que sí lo hacen algunos ginecólogos conjuntamente con algunos radiólogos. La siguiente es la adenomiosis. La adenomiosis es un tipo de endometriosis, ¿no? En el que las glándulas endometriales van a invadir, ¿no? Del endometrio hacia el miometrio a una profundidad de 2.5 milímetros y bueno, que microscópicamente se va a demostrar la glándula y estroma endometrial ectópico, que no es neoplásico, dentro del miometrio, ¿no? Entonces, macroscópicamente se ve agrandamiento del útero por estos restos ectópicos, ¿no? Del endometrio en el plano del miometrio. La siguiente. Esta puede ser difusa o focal, ¿no? Difusa va a estar disperso en todo el miometrio. Va a haber pequeñas áreas hemorrágicas o de color chocolate que representan islas de hemorragia endometrial. En la ecografía vamos a ver luego. Hay patrones. El local es acumulaciones de estos nódulos o este tejido en alguna zona nomás, ¿no? Ya, la siguiente. En cuanto a su epidemiología, también tiene una frecuencia medianamente alta, 20-35%. Ahí está, la prevalencia es desde los 30 a 90 años y va a estar asociada, ¿no? Con otros tipos de endometriosis. La siguiente. Ahí están los factores de riesgo, la multiparidad, ¿no? A diferencia de los leiomiomas, es nuliparidad. Aquí es la multiparidad. También la historia de leiomiomas, endometriosis, obesidad, sobrepeso, la menarquia temprana, ciclos menstruales cortos, abortos espontáneos, curetajes o legrados uterinos, oclusión tubárica bilateral, los BTBs, la resección histeroscópica del endometrio, la miomectomía, cesáreas, el uso del tamoxifeno también. Son factores que pueden favorecer, ¿no? Que el endometrio se invada o
se altere, ¿no?, esa línea endometrial y aparezcan focos de endometrio en el espesor del miometrio. La siguiente. En cuanto a su fisiopatología, va a haber una migración de las glándulas endometriales al miometrio, hay una angiogénesis de los vasos espirales en el miometrio y hiperplasia del músculo liso, ¿no? Hiperplasia e hipertrofia. Va a haber un engrosamiento de esa zona de unión y todo eso va a llevar a un agrandamiento uterino difuso. La siguiente. También puede ser por una invaginación endometrial. Ya, entonces son invaginaciones de tejido. Ya, bueno, aquí es ¿no?, por restos de embrionarios, ¿no?, del conducto de Müller, desplazados embriológicamente y o también a través de vasos linfáticos, ¿no?, que va a haber esa invaginación endometrial. La siguiente. Bueno, en cuanto al cuadro clínico, también se presentan con sangrados menstruales abundantes, como en más frecuencia. Otro es la dismenorrea o dolor durante las menstruaciones, dolor pélvico crónico, cíclico, dispareunia y también un 30% puede ser asintomático. Bueno, también causa ahí infertilidad en algunos casos, pero no tanto la adenomiosis como otro tipo de endometriosis, ¿no? Endometriosis ovárica o la pélvica en sí. La siguiente. Bueno, en el embarazo puede haber problemas o causar abortos, partos prematuros o infertilidad, ¿no? Igual es parecido el mecanismo que el de los leiomiomas por falla en la implantación, por también por el efecto de masa también y provocar partos prematuros, infertilidad pues por el aumento de abortos, también por provocar obstrucción. La siguiente. A diferencia de los leiomiomas, bueno, igual también en los leiomiomas el útero es móvil, pero tiene esa a la palpación que es más agrandada, globular y más blanda, suave, como dice acá, ¿no? Como pantanoso, como le llaman. La siguiente. En la ecografía podemos ver varios patrones que nos pueden sugerir que es una adenomiosis. Por ejemplo, en esta imagen se ve un engrosamiento asimétrico del miometrio. Este es el endometrio y la pared anterior, y la pared posterior vemos que está agrandada, ¿no? Está agrandada asimétricamente, es más hipertrófica que la pared anterior. Hay estas estrías lineales
que van a irradiar desde el endometrio. Puede haber quistes también en el miometrio. También va a haber una pérdida del borde de la línea endometrio-miometrio. Ya, se distorsiona y el útero se vuelve más heterogéneo, el miometrio, perdón, se vuelve más heterogéneo. A ver la siguiente. En el Doppler vamos a ver que hay más vascularidad, no se nota acá. Ya la siguiente. En la imagen anterior vimos que era más en la parte posterior, ¿no? En esta ecografía podemos ver que es en ambas caras, ¿no? Tanto en la anterior y posterior, ¿no? Este es un útero retroverso, el endometrio, no se ve bien la línea endometrio-miometrio de la pared anterior, y al Doppler se ve más vascularizado, ¿no? Hay más lagunas de vasos que se pintan, ¿no? Al Doppler. La siguiente. Bueno, otro examen también que es de bastante ayuda aquí es la resonancia magnética, ¿no? Como se ve en la imagen. Especialmente en casos que no se puede precisar bien el diagnóstico con la ecografía, podemos recurrir a la resonancia magnética. La siguiente. Ahí está otra imagen, vemos el endometrio, el miometrio más heterogéneo, asimétrico, la pared posterior con la anterior. La siguiente. En la histerosalpingografía vemos, por ejemplo, acá la línea endometrial toda irregular, ¿no? En todo su borde. La siguiente. Histológicamente, a nivel macroscópico, se ve algo amarillento o pardo. Se puede ver pequeños quistes con líquido pardo o como chocolate, ¿no? El miometrio parece hipotrófico, el cuerpo uterino es globoso y la pared va a estar comprometida, ¿no? Y engrosada. La siguiente es histológicamente, la siguiente. El tratamiento va desde la histerectomía total y también hay como una resección de solamente en las que quieren conservar el útero con deseo de fertilidad. Se puede hacer parcial, ¿no? Una resección parcial del foco del miometrio con foco endometriósico. La siguiente. En esta imagen de la laparoscopía vemos estos implantes como quistes de chocolate, son estos, ¿no? Es el útero agrandado. Igualmente el tratamiento va a ser casi similar a los leiomiomas, agonistas de la GnRH. También los anticonceptivos recomiendan, pueden ser los combinados o solo progestágeno, especialmente si es con dienogest, pero igual, si no es dienogest, igual puede ser cualquier otra combinación. La siguiente, por favor. Bueno, también otra alternativa son los dispositivos intrauterinos con levonorgestrel.
¿no? Que va a reducir el sangrado abundante y la dismenorrea, ¿no? Al reducir el grosor de la zona de unión del miometrio endometrio, ya, y eso se ve posteriormente con una resonancia magnética, posterior a la administración de este dispositivo. La siguiente. También, ¿no? La otra opción sería la embolización de la arteria uterina, que es similar, ¿no? El mecanismo, la técnica que para en los leiomiomas. La siguiente. La radiofrecuencia, la termoablación también son técnicas nuevas que también está como una opción. La siguiente. Bueno, finalmente también vamos a hablar un poco de las malformaciones uterinas que tienen, ¿no? Que pueden ir desde simples a complejas y tener consecuencias para la fertilidad, ¿no? Bueno, también tener en cuenta que hasta un 57% de los defectos uterinos de mujeres que tienen estos defectos pueden tener una fertilidad satisfactoria. O sea, no siempre va a ser una causa, ¿no? Ya sea de infertilidad, de abortos o partos prematuros. La siguiente. Bueno, si volvamos a la embriología, hasta la sexta semana están presentes los conductos mesonéfricos de Wolf y paramesonéfricos de Müller. Esto en esta etapa puede haber un fracaso en la formación, en la canalización, en la fusión y absorción de los conductos de Müller, ya sea como consecuencia de solo un defecto o la combinación de varios de estos, ¿no? Dentro del proceso de formación, de reabsorción. Entonces, sí se afecta la parte superior, ¿no? De los conductos de Müller. Esto va a ser, ¿no? Gracias a la ausencia del factor determinante, ¿no? De testicular. Entonces, va a haber prácticamente el desarrollo, ¿no? De los conductos de Müller. Entonces, si se afecta la parte superior, solamente se va a afectar las trompas, pero si es en la parte inferior, va a haber ausencia del útero, de cervix y los 2/3 superiores de la vagina. La siguiente. Bueno, ahí hay varios genes que van a estar implicados en este tipo de malformaciones. La siguiente. Para la clasificación, hay desde el año 79 hasta los más actuales, ¿no? Que son del 2013, de la Sociedad de Reproducción del 2021. Hay varios tipos, vamos a ver cada uno. La siguiente. Pues la que se usa es esta que divide, ¿no? En 6 clases, ¿no? La clase 1 es agenesia, ya sea de vagina, cervix, o del fondo, o de las trompas. La clase 2 son los unicornes, que pueden ser comunicantes, no comunicantes, sin cavidad o sin cuerno. La clase 3 son los didelfos. El bicorne, puede ser parcial o completo. Bicorne. El septado, que también puede ser el septo parcial o completo. Y la clase 6 es el arcuato. La 7 por el uso del dietilvestrol. Por las drogas, ¿no? Porque ya tampoco se usa. En imágenes ahí vemos, ¿no? Las de hipoplasia o agenesia, ya sea de la vagina, del cervix, del fondo, a nivel de las trompas o combinados. La siguiente.
Ahí también son las mismas imágenes. La siguiente, vamos a ver las más frecuentes, la siguiente. Ya. El síndrome de Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser. Es la genesia de Müller, ¿no? Va a haber una detención del desarrollo de los conductos de Müller a las 7 semanas, entonces va a haber la vagina, el tercio inferior de la vagina va a ser normal, ¿no? Tiene también un desarrollo normal de los caracteres sexuales secundarios. Y ¿cómo se diagnostica? ¿No? Por la menorrea primaria, ¿no? Por la ausencia del útero. La siguiente, también. El útero unicorne. Bueno, no se desarrolla un conducto mülleriano, o sea, solo es sabemos que es de la fusión de dos conductos, pues, ¿no? Pero aquí solo se desarrolla un conducto que puede estar dividido a su vez en 4, ¿no? Unicorne comunicante, 10%, no comunicante, sin cavidad y sin cuerpo. Que para el diagnóstico nos podemos ayudar de una ecografía 3D, ¿no? También la resonancia magnética es más precisa. Entonces tampoco existe un tratamiento quirúrgico como porque solo se desarrolla un lado. La siguiente, el bicorne. Aquí hay una fusión incompleta, ¿no? De los dos conductos müllerianos. Ese grado de separación va a ser variable, que puede llegar hasta el OSI o no, ¿no? Y el ángulo entre los cuernos es mayor de 105 grados. Para el diagnóstico nos ayudamos de la histerosalpingografía, también la ecografía 3D, y en casos de que haya partos prematuros repetidos, se puede hacer la cirugía, ¿no? La metroplastia de Strassmann, que es tratar de ese como un septo, esa división parcial, se corrige eso, ¿no? En casos de que, pero sí hemos tenido pacientes con úteros bicornes, con dos cuellos o con un solo cuello, que sí, o sea, llegan a tener parto prematuro, pues, de 36 semanas, 35 semanas y con fetos viables, ¿no? Que no han requerido tratamiento quirúrgico. Por eso dice, solamente en caso que sea muy prematuro o con que produzcan neonatimuertos, ya. La siguiente, creo que es la última. El útero didelfo. Aquí hay una falla completa en la fusión, ¿no? De los conductos de Müller, y va a haber 2 cavidades uterinas separadas, ¿no? Y también va a haber 2 cérvix. Es bien rara, pero sí hemos tenido casos, ¿no? Bueno, como dice ahí, ¿no? Hay 2 cuellos uterinos, 2 cavidades, 2 cuerpos separados. No, o sea, separados, pero no están cada uno con 2 trompas, ¿no? También se puede hacer la cirugía, ¿no? La metaplastia de Strassmann, pero también puede la misma cirugía producir alteraciones, ¿no? En la cavidad y dar pérdidas, ¿no? De embarazo. Pero también hemos tenido casos de estos raros que sí han tenido incluso varios embarazos. Todavía las pacientes decían, ¿no? ¿Sabes? Me embaracé del lado derecho y 2 veces del lado izquierdo y así. Sí, había una paciente. La siguiente. Bueno, esta es la más benigna, digamos, que es la más común, como dice acá.
pero el ángulo es menor, ¿no? En el anterior, en el bicorne era mayor, ¿no? De 105 grados, es menor de 75. Aquí hay una falta de reabsorción del tabique de la línea media entre los dos conductos de Müller. Y aquí también nos puede ayudar la histerosalpingografía, la histeroscopía y el tratamiento de la resección en cuña o extirpación, ¿no? de ese septo, ¿no? De esa membrana. También puede estar relacionado con abortos. La siguiente. Bueno, eso es todo en cuanto a lo más frecuente de las patologías benignas. No sé si tienen preguntas. Parece que no hay consulta, doctora. Ya, ok. Entonces sí, tal vez una pregunta también frecuente es que si los anticonceptivos pueden aumentar o no los miomas. Porque si se dan en mujeres en edad fértil y buscan algún método anticonceptivo, sería una de las consultas, una de las preocupaciones de las pacientes, ¿no? Que no desean embarazo. Entonces, no se ha encontrado, ¿no? O sea, conocemos que dependen de las hormonas, pero no hay no existe una relación que con alta asociación de que si usa anticonceptivos orales combinados y un crecimiento de los fibromas en sí. Entonces no estaría contraindicado si no opta por otro método también. Bueno, les agradezco la atención. Si no tienen preguntas, terminamos. Gracias Fernando. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Buenas tardes. Ah, Gracias, doctora. Buenas